Es una bendición una vez más compartir la bendita palabra del Señor con cada uno de ustedes. Algunas familias están de vacaciones, los muchachos que estudian ya están de vacaciones de medio año y algunos pues andan de viaje. Pero qué bueno con los que estamos acá para aprender de la palabra del Señor. Oramos por la vida de nuestros hermanos que están de viaje y también saludamos a nuestros hermanos en plataforma. Quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor, mis hermanos, en Primera de Tesalonicenses en su capítulo 1. Primera de Tesalonicenses en su capítulo 1. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor del 1 al 10 que nos dice de esta manera: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a llevar a la reflexión con este tema: fábrica de ídolos. Es el tema que el Señor nos quiere enseñar para esta preciosa hora. Fábrica de ídolos. Por naturaleza el hombre es idólatra. Desde el Antiguo y Nuevo Testamento revela que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Un ídolo es una representación de algo en los cielos o en la tierra, hecha con el propósito de rendirle culto. La idolatría consiste en adorar y honrar a la criatura en lugar del Creador. Pero hoy la palabra del Señor nos va a llevar a su amplitud para poder nosotros aprender un poco sobre este tema: fábrica de ídolos. Quiero que notemos una primera respuesta que nos ayuda a entender la amplitud de nuestro tema en el Salmo 135, versículo 15 al versículo 18, para reflexionar desde qué contexto está esta porción de la Biblia, para entenderlo y poder nosotros aprender de la palabra de Dios. Nos dice de esta manera, Salmo 135, 15, 18: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas.
semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Reflexionando en esta porción de la palabra de Dios para entender el trasfondo del testimonio del apóstol Pablo que describe acá de esta iglesia, cómo se convirtieron ellos al Dios verdadero, podemos nosotros examinar a la luz de la palabra del Señor. Si queremos aprender sobre fábrica de ídolos, la primera verdad es que es una fábrica en el corazón del mundo. Si es una fábrica en el corazón del mundo, en el corazón de la sociedad, en el corazón del hombre que por naturaleza es pecaminoso, esto nos ayuda a comprender que entonces la idolatría tiene que ver, mis hermanos, con postrarse ante los ídolos en adoración, hacer plegaria o veneración, confiando en lo que el hombre está creando. En sentido amplio, según la Biblia, la idolatría no requiere una imagen material ni un sistema religioso desarrollado. Cuando nosotros vamos a ir a la Escritura, vamos a entender cómo el concepto de idolatría nos lleva a entender su amplitud para que nosotros tengamos precauciones a la luz de la palabra del Señor y qué es lo que Dios quiere enseñarnos para nuestra vida espiritual. Entonces, puede ser cualquier cosa que toma el lugar que le pertenece solo al Dios Altísimo. Así Pablo llama idolatría a los malos deseos y también a la codicia. Cuando nosotros vemos esto en Colosenses 3:5, el apóstol Pablo también le da amplitud para entender que la idea no solo tiene que ver con bultos, la idea no solo tiene que ver con cosas materiales. Y podemos darnos cuenta que a la luz de la palabra del Señor es evidente que se puede llegar a tener otro tipo de verdaderos ídolos, todo lo que en nuestro corazón tome el lugar debido que le corresponde al Dios Altísimo, sean personas o cosas, pueden ser invisibles o visibles, son ídolos delante de Dios, porque esto es el concepto de la Escritura. Por ejemplo, el amor al dinero, por ejemplo, la avaricia, la codicia, la glotonería, todo ello son formas de idolatría. Cuando nosotros vemos el contexto de cada porción de la palabra de Dios, donde hay un sinfín de pasajes para entenderlo, podemos darnos cuenta que los hombres del siglo XX tienen de sí mismo el concepto de que son mucho más refinados que los de la antigüedad en relación a la idolatría. Pero no son por ello menos idólatras, porque la Biblia da un concepto amplio de este tema. Cada uno de nosotros debe reflexionar a la luz de las Escrituras. Los dioses a los que sirven son en su contexto Mamón, Venus, el deporte, el estado, el poder, el yo, que ponen a la criatura con su orgullo y apetito insaciable en pos de placeres en lugar del Creador. Y esto lo tenemos en Romanos en su capítulo 1 y versículo 25 para entender su trasfondo. Noten cómo lo describe Romanos: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando nosotros vemos el fondo de estos pasajes de la Biblia, podemos darnos cuenta que Dios llama al mundo para huir de los ídolos, tanto internos como externos, invisibles y visibles, porque la fábrica de ídolos está en el corazón del mundo. El hombre por naturaleza es idólatra. Y esto nos hace reflexionar la palabra del Señor para entender, mis hermanos, que fábrica de ídolos es una fábrica en el corazón del mundo. Así lo describe la palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos de ser muy prevenidos. Debemos de ser hombres para poder tener toda precaución para que las cosas visibles e invisibles no tomen el lugar que le corresponde a Dios. Pueden ser los hijos, puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser el orgullo o la fama. Tenemos que tener mucho cuidado para que nosotros no caigamos en esto que la Biblia describe como ídolos.
Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad como cristianos para entender de qué mundo hemos salido, para entender cómo Dios hace reflexión a todas las personas que no conocen al Dios Altísimo. Ahora, quisiera llevarles a otra porción de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 al 23. Si hemos aprendido que fábrica de ídolos es una fábrica en el corazón del mundo, notemos también cómo lo presenta 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 al versículo 23. Y nos dice de esta manera: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mis hermanos, al ver lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor sobre fábrica de ídolos, la otra verdad que podemos entender es que es una fábrica tentadora para el corazón cristiano. Si es una fábrica tentadora para el corazón cristiano, posiblemente el cristiano en su corazón diga: pastor, gracias a Dios yo no soy idólatra. Yo no tengo a un ídolo por ahí en mi cuarto, en mi sala, o en mi casa, o en un lugar privado, o en mi terreno oculto. Yo no tengo eso. Pero cuando aprendemos el contexto de la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que fábrica de ídolos es una fábrica tentadora para el corazón cristiano. ¿Y de qué manera lo presenta la palabra del Señor? Cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que en la época del Nuevo Testamento, los cristianos que vivían en medio de comunidades paganas fueron exhortados a evitar toda componencia con la idolatría. Cuando nosotros recordamos el Concilio de Jerusalén, ordenó la abstención de toda carne que hubiera sido sacrificada a los ídolos. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 15 y versículo 29. Y cuando nosotros vemos el contexto de esta porción bíblica, podemos darnos cuenta de toda su amplitud. El apóstol Pablo advirtió a aquellos cristianos que no daban importancia alguna a los ídolos, que también ellos debían practicar esta abstinencia a fin de no escandalizar a los hermanos más débiles que ellos, que estaban empezando su trayectoria de vida espiritual, porque eran nuevos en la fe. Tener ciertas precauciones. El cristiano invitado a la comida de un pagano no estaba obligado por razón de escrúpulos o a enterarse de si la carne había sido sacrificado a un ídolo, pero si se le informaba expresamente, debía entonces abstenerse de consumirla, para entender el contexto de la enseñanza del apóstol Pablo. Se tenía que observar la misma norma con respecto a los alimentos comprados en el mercado para su uso doméstico. También lo tenemos en el contexto de 1 Corintios capítulo 10. Esto lo confirma la adoración y las costumbres judaicas del sacrificio. El apóstol aplica esto a comer con los idólatras. Comer el alimento como parte de un sacrificio pagano era adorar al ídolo al cual se ofrecía.
y confraternizar, obtener comunión con el que come la cena del Señor es contado como partícipe del sacrificio cristiano. O como los que comían de los sacrificios judíos participaban de lo ofrendado en su altar, era negar el cristianismo. Porque la comunión con Cristo y la comunión con los demonios no pueden realizarse a la misma vez, de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo. Si los cristianos se aventuran a ciertos lugares y se unen a los sacrificios ofrecidos a la concupiscencia de la carne, al sistema de idolatría, a la concupiscencia de los ojos y a la vanagloria de la vida, van a provocar a celos al Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque la fábrica de ídolos en el corazón cristiano es una tentación por su nueva vida en Cristo. Y el cristiano está llamado para evitarlo. El cristiano está llamado para no ceder a lo que ofende al Dios Altísimo. Pero sabemos que el sistema de ídolos, de acuerdo al concepto bíblico, va más allá que un bulto. Para que nosotros tengamos precaución a la luz de la palabra del Señor. Y entonces hoy la palabra del Señor nos está enseñando sobre fábrica de ídolos. Y quiere llevarnos a otra verdad, y lo tenemos en el pasaje que le dimos lectura, 1 Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Si queremos aprender sobre fábrica de ídolos, también es una fábrica en el corazón derrotado por la fe en Cristo. Si es derrotado por la fe, de acuerdo a este testimonio de pasaje de la palabra del Señor, tenemos que entender que el único medio de conseguirlo será dando nuestra conformidad o consentimiento de todo corazón al maravilloso Dios con su plan redentor a través de Jesucristo como nuestro Creador, que nos amó hasta el punto de dar a su Hijo unigénito por nosotros y que busca nuestra adoración en espíritu y verdad para salir victoriosos de la idolatría. Los griegos de otras zonas cuentan que los tesalonicenses se han arrepentido de su pasado de vida de la idolatría, que se han comprometido a servir a Dios y que esperan la segunda venida de Jesús, es decir, exhiben las características clave de la genuina conversión cristiana. Y cuando nosotros vemos lo que acá está sucediendo, Dios vivo y verdadero, a diferencia de los ídolos, Dios es la única deidad verdadera para el auténtico cristiano. No cabe duda, mis queridos hermanos, que el fruto espiritual de los tesalonicenses daba testimonio el carácter verdadero de los auténticos cristianos. Toda idolatría es una mentira. De hecho, toda religión en su cascarón por naturaleza es un sistema de idolatría. Incluso aquel que se llama evangélico, que practica la religión evangélica, pero que no ha nacido de nuevo, puede ser un hombre idólatra con un sistema religioso con el mismo nombre del evangelio. Tiene que tener mucho cuidado el cristiano y hacer reflexión si es un auténtico cristiano para no estar en un sistema religioso de idolatría. Os convertisteis, dice la palabra del Señor. Esta palabra describe lo que la Biblia llama en otros pasajes arrepentimiento. Dios está llamando siempre al hombre al arrepentimiento para que nosotros podamos darnos cuenta que la salvación incluye el hecho de que una persona se aparte del pecado y la confianza en dioses falsos para volverse solo a Jesucristo a través del arrepentimiento. Y en esta experiencia los que a veces son confrontados son los hijos de los cristianos que nacen en un hogar cristiano, porque a veces confunden la vida religiosa con una auténtica conversión. Hay que tener mucho cuidado. Hay hijos de cristianos que por el hecho de haber estado en una familia cristiana, todo mundo da por sentado que él ya es cristianito.
Y no se da cuenta papá, mamá, la familia, el pastor, la iglesia, que tristemente solo están en una fábrica de ídolos. Solo tienen la estructura religiosa como ídolo, y esto no le da derecho a ser hijo de Dios. Porque para ser hijo del Dios Altísimo hay que llegar hasta Jesucristo a través del arrepentimiento, para que nosotros podamos explicar a nuestros hijos lo que la Biblia habla, lo que la Biblia enseña. Para servir al Dios vivo y verdadero, aquellos que se convierten a Cristo abandonaron la adoración de ídolos muertos para convertirse al Dios vivo y verdadero, pertenecientes en únicos siervos del Dios vivo en su experiencia de conversión. La fábrica de ídolos es una fábrica en el corazón humano, es una tentación también para el corazón cristiano. Pero la Biblia revela que puede ser derrotado por la fe en Jesucristo a través del arrepentimiento. Y esto es lo que hoy la palabra del Señor nos ha hecho reflexión, para que nosotros entendamos, mis hermanos, estas grandes verdades. Fábrica de ídolos es una fábrica en el corazón del mundo. Es una fábrica tentador para el corazón cristiano, pero también es una fábrica en el corazón derrotado por la fe solamente en Jesucristo. Si esto es la esencia de la vida cristiana, nuestro encuentro personal con Jesucristo a través del arrepentimiento, solo por la fe en Él, el hombre nace de nuevo, porque no hay otra forma para nacer de nuevo. No son los programas que salvan al hombre, no son los cantos. Es un encuentro personal con Jesucristo a través de la fe en Él y el arrepentimiento, para que el hombre experimente que es nacer de nuevo, para evitar que por naturaleza esté viviendo en un sistema de idolatría. Así de que si usted ve al nieto, al hijo, al bisnieto, tataranieto, con el cascarón religioso, pero que no dan evidencia de una auténtica conversión a través de la fe y el arrepentimiento, no son cristianos sus nietos, sus hijos. No son cristianos nuestros hijos, nuestros nietos. No lo confundamos. Sí, pero mi hijo no hace nada malo allá en la calle. Tenemos que tener cuidado. Un auténtico cristiano ha dejado la idolatría. Se ha convertido de los dioses falsos al Dios verdadero. Va a entender, mis hermanos, que ahora su Señor es Cristo, que va a seguir a Jesucristo y solo a Jesucristo. Pase lo que pase, adora y sirve a su Señor. Pero cuando no hay evidencia de ese amor, de ese servicio, de esa pasión por el Señor, lo más probable es que nuestro nieto, hijo, tataranieto todavía está en la fábrica de ídolos. Y aunque para usted sea su tesoro, allá en el cielo no lo va a ver. Porque en el cielo nos vamos a ver aquellos quienes han sido engendrados por el poder del Espíritu Santo. Porque esos hombres depositaron su fe solo en Jesucristo y se arrepintieron de sus pecados, siguiendo al Dios vivo y verdadero, para que esta experiencia glorifique a Dios para gloria y honra de Dios Padre. Y es lo que hoy nos ha enseñado la palabra de Dios. Fábrica de ídolos. La pregunta para esta hora sería: ¿cuál de todo esto que nos ha enseñado la Biblia es su ídolo? Si usted ha entendido, analizado, pues lo único que puede decir: pastor, yo no tengo ídolos, yo solo tengo a Jesús como mi Señor y Salvador, porque me he convertido, he puesto mi fe en Él, mi confianza en Él, todo mi servicio, mi vida es para Él. Eso nos ayuda a entender que hemos conocido a Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero si todavía hay quienes que de alguna manera viven en la idolatría, lo único que les dice el Señor es: huyan de eso, salgan de eso, arrepiéntanse de eso,
porque es evidencia de que no han nacido de nuevo. Porque si es una tentación incluso para el mundo cristiano, pero puede ser vencida solo por la fe en Jesucristo. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.